Entonces, para los que no han podido entrar hace rato, vamos a volver a repasar esta parte que ya habíamos estado hablando. Hoy vamos a hablar de esta patología que es el asma bronquial. Como les dije, también es una de las patologías más frecuentes que siempre vemos en nuestro diario, en nuestro trabajo. Ay, ¿dónde está? Ya, que siempre lo vemos igual en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, hemos empezado por definirla y se la define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que cursa con una hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo. Puede ser total o parcialmente, pero siempre es reversible. Y como les había dicho hace rato, es lo que lo va a diferenciar del EPOC, ¿no? El EPOC habíamos dicho que es una enfermedad crónica igual, pero que es irreversible, que no tiene cura. En cambio, el asma va a ser reversible y está causada por una broncoconstricción por la acción, puede ser farmacológica o espontánea, en cuya etiopatogenia van a intervenir diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada en parte a factores genéticos. Dentro de su clasificación, habíamos dicho que va a haber un asma atópica, un asma no atópica, y que de acuerdo a los agentes o a los acontecimientos que desencadenan esa broncoconstricción, puede ser también medicamentosa o puede ser ocupacional. Habíamos dicho que el asma atópica es el tipo de asma más frecuente que se va a deber a una sensibilización a un alergeno. Habíamos dicho también que se desencadena incluso desde la infancia, ¿no? Se divide o se desencadena a un alérgeno, puede ser ambiental, y entre ellos habíamos indicado que puede ser al polvo, al polen, a las cucarachas, a los epitelios de los animales, sobre todo habíamos indicado y habíamos puesto de ejemplo al pelaje de los gatos, ¿no? Y a diversos alimentos también. Es frecuente encontrar antecedentes familiares y la prueba cutánea provocada va a ser positiva. ¿Qué habíamos dicho que es esta prueba? Que cuando nosotros exponemos una parte de la piel a ese alérgeno en nuestro paciente, vamos a tener como reacción la producción de abones y una piel eritematosa. Entonces, esa es una prueba cutánea positiva. Y laboratorialmente habíamos dicho que vamos a encontrar, si nosotros hacemos una medición, concentraciones séricas elevadas de la inmunoglobulina E. Y el asma no atópica se va a caracterizar porque en ella no existen signos de sensibilización a un alérgeno. Las pruebas cutáneas van a ser negativas. En este caso, los antecedentes familiares son menos frecuentes o no se presentan. Y que generalmente este asma no atópica se desencadena secundario a infecciones respiratorias y dentro de ellas especialmente las infecciones víricas. Pero también pueden desencadenarse a algunos tóxicos como el humo del tabaco, el dióxido de azufre, el ozono o el dióxido de nitrógeno. El asma medicamentosa, hace rato habíamos indicado que puede ser debida a la acción de algunos fármacos y dentro de ellas a la aspirina o al ácido acetil salicílico, que es lo más frecuente, que va a llevar a producir una urticaria. ¿Por qué? Porque va a inhibir la vía de la ciclooxigenasa del ácido araquidónico, va a haber un descenso de las prostaglandinas, la prostaglandina E2, va a inhibir la enzima que genera los mediadores de proinflamación y van a jugar un papel importante a este nivel, habíamos indicado los leucotrienos, sobre todo estos, los B4, C4, D4 y los E4. Y el asma ocupacional es aquella que está asociada a la exposición laboral que tienen estos pacientes, que puede ser a humos, por ejemplo, habíamos dicho en las fábricas, ¿no? En aquellas fábricas donde hay resina, epoxi, plásticos, habíamos dicho también a polvos orgánicos o químicos, polvos como el de la madera, en aquellos pacientes que son carpinteros o trabajan en la carpintería, a algodón o a platino, algunos gases, habíamos indicado también otros químicos, por ejemplo, ¿no? Que van a producir la liberación de sustancias que van a producir esa broncoconstricción.
Y habíamos dicho, y nos habíamos quedado aquí hace rato, siguen entrando sus compañeros. Ya, y nos habíamos quedado aquí hace rato y habíamos indicado que el asma, según su gravedad, se va a clasificar en estos 4 grupos. Puede ser intermitente, puede ser persistente leve, persistente moderado o persistente grave. ¿Qué parámetros nosotros vamos a tomar para clasificar de esta forma el asma en nuestro paciente? Vamos a tomar de inicio los síntomas en nuestro paciente. Síntomas diurnos. Si nuestro paciente tiene menos de 2 síntomas diurnos a la semana, entonces este paciente se va a clasificar en un asma intermitente. Si nuestro paciente va a tener más de 2 síntomas diurnos por semana, persistente leve. Si nuestro paciente nos va a indicar que todos los días está con disnea, está con tos, entonces se clasifica ya como persistente moderado. Y si los síntomas diurnos son continuos en el día, en la noche y son más severos, entonces será persistente grave. Dependiendo del uso de la medicación también. Si nuestro paciente dice que usa su aerosol menos de 2 veces por semana, estará entre intermitente. Si nos dice que utiliza más de 2 veces por semana, persistente leve. Si nos indica, yo me pongo el aerosol todos los días, sin falta, entonces lo clasificaremos como un persistente moderado. Y si nuestro paciente nos dice que a pesar de que se coloca todos los días y dentro del día se coloca varias veces, ya entonces es un paciente con asma persistente grave. Según los síntomas nocturnos, si nuestro paciente tiene menos de 2 síntomas nocturnos, menos de 2 veces por mes, entonces será intermitente. Más de 2 veces por mes, persistente leve, más de 1 vez por semana, persistente moderado, y si es muy frecuente, persistente grave. Limitación a las actividades habituales que realiza nuestro paciente. No tengo ninguna limitación, será intermitente. Si me canso un poco, persistente leve. No, me agito todos los días, persistente moderado, y no puedo ni caminar, no puedo ni subir gradas, será persistente grave. De acuerdo a la función pulmonar, ¿cómo vamos a valorar la función pulmonar? Haciéndole una espirometría a nuestro paciente, ¿no? Entonces vamos a ver ahí el resultado. Si es más del 80%, será intermitente. Si es más del 80% y tiene todos estos síntomas, será persistente leve. Si es más del 60%, pero menos del 80%, un persistente moderado, y menos del 60%, persistente grave. Las exacerbaciones, si no presenta ninguna, intermitente, menos de 1 vez al año, persistente leve, más de 2 veces por año, persistente moderado, y más de 2 veces por año con todos estos síntomas, persistente grave. Entonces, esa clasificación según la gravedad, y tomamos estos parámetros para poder clasificar. Dentro de la etiopatogenia, voy a dejar entrar, siguen entrando sus compañeros. Ya, dentro de la etiopatogenia existe una predisposición genética cuyo factor predisponente más fuerte de identificación para su desarrollo está ligado al sistema de histocompatibilidad, que controla la formación de anticuerpos o de inmunoglobulina E. Hace rato habíamos dicho la inmunoglobulina E es sinónimo de alergia. La inhalación de alergenos incrementa la inflamación de las vías respiratorias y la hiperreactividad en estos pacientes. Estos agentes pueden ser gases artificiales, habíamos visto ya hace rato, puede ser el polen, puede ser el pelaje, la caspa de algunos animales, ácaros, puede ser el polvo, pueden ser hongos, algunas lanas, plumas, puede ser el humo del tabaco, incluso el frío. ¿Ya? Entonces, la patogenia se va a caracterizar por estas 3, siguen ya al último grupo que voy a dejar entrar va a ser. Ya.
La etiopatogenia se va a caracterizar por estas tres respuestas principales, o por estos tres factores principales, ¿ya? Va a existir una respuesta T-helper 2, inmunoglobulina E e inflamación. Eso es por una parte, se va a estar asociada a la susceptibilidad genética y factores ambientales. Entonces, estas tres características juegan el papel importante en la patogenia y la etiopatogenia de esta patología. Vemos aquí una imagen, por ejemplo, aquí vemos una vía respiratoria normal, la luz del bronquio está totalmente permeable. Vemos qué es lo que pasa aquí, hay una vía respiratoria ya con un proceso asmático. Entonces, ¿qué empieza a aparecer? Empieza a haber una inflamación y un engrosamiento de la mucosa. Va a haber una constricción ya del músculo, lo que va a llevar a que exista un atrapamiento de aire en el alveolo y va a existir una vía respiratoria totalmente obstruida durante el ataque asmático, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a llegar a producir todo eso? ¿Qué es lo que pasa dentro de la fisiopatología del asma? Vamos a empezar a ver con esta imagen. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que uno de los factores principales que va a jugar un papel importante dentro de la fisiopatología del asma es la respuesta de los T-helper 2, la inmunoglobulina E y la inflamación que se produce. Entonces, ¿cómo se va a llegar a producir todo eso? Vamos a representarlo aquí. Vamos a ver esto, vamos a suponer que es el epitelio respiratorio, que está formado por el epitelio cilíndrico. Sabemos que el epitelio del aparato respiratorio es un epitelio cilíndrico simple, pseudoestratificado, ¿verdad? Como vemos aquí. Posterior a esto se va a encontrar la membrana basal, más aquí vamos a encontrar la lámina propia de la mucosa y más aquí abajo ya vamos a tener la mucosa, la submucosa. Entonces, ¿cómo funciona esta respuesta de los T-helper 2, la inmunoglobulina E y de la inflamación? Aquí vemos representado en la imagen el epitelio, que está compuesto por las células cilíndricas ciliadas, ¿no? También está compuesto por células dendríticas y está compuesto por células caliciformes. ¿Qué pasa entonces? Habíamos dicho que el asma atópica es el asma más frecuente que se presenta y que se desencadena secundario a un alérgeno. Entonces, vemos y vamos a poner aquí de ejemplo que ese alérgeno va a ser el polen de esta flor. Entonces, ¿qué va a hacer? Una vez que este polen ingrese al epitelio respiratorio, ay, ¿qué pasa ese audio? Ya, entonces vemos que el polen ha ingresado a nuestro epitelio respiratorio, va a llegar a las células dendríticas y mediante estas células dendríticas va a hacer su ingreso. Ingresa al epitelio y va a desencadenar una respuesta. Una respuesta de quiénes ingresa y va a crear una respuesta de quién, de los T-helper 2 y la inmunoglobulina E. Entonces, ¿qué pasa? Ingresa a través de estas células dendríticas, habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces va a llegar a producir mediante la activación de los T-helper 2, va a llegar a producir dos tipos de respuesta. Y esta respuesta se va a deber debido a que, por una parte, va a activar a la interleuquina 4 y por otra parte va a ir activando a la interleuquina 5. Estas interleuquinas se encargan principalmente de activar todos los procesos inflamatorios a nivel de las células. Por una parte, la interleuquina 4 será la que va a ir a estimular a los linfocitos B para que estos vayan a producir lo que son la inmunoglobulina E y también activa a los receptores, por otra parte, a los receptores de los mastocitos que vemos aquí. Entonces, la inmunoglobulina E, ¿qué función va a cumplir? ¿O cómo va a funcionar? Va a ir a formar, por una parte, se va a ir a adherir, una vez que ya se activa en los linfocitos B, estas inmunoglobulinas E
van a migrar y van a ir hacia los mastocitos. Y en los mastocitos se van a ir a adherir. Van a ir a adherir en toda su capa. ¿Para qué? Para que una vez que se adhieran a los mastocitos, estos mastocitos vayan liberando otras interleucinas. Y dentro de ellas va a liberar la interleucina 5. ¿Ya? ¿Para qué? Para que estas a su vez vayan a actuar a nivel, aquí mira, la interleucina 4 estimula los linfocitos para la producción de inmunoglobulina E y va a ir a activar a los receptores de los mastocitos. Aquí habíamos visto, ¿no? Entonces migra hacia los mastocitos, van a liberarse a este nivel y van a ir a activar los receptores de los mastocitos. Una vez que se activan estos, se va a liberar además interleuquina 5. Esta interleucina 5 va a ir a activar a los eosinófilos que están reclutados localmente. ¿Para qué? Para que vayan a reconocer a esos antígenos que están ingresando y también los vayan a destruir. Por otra parte, también se liberan otras interleucinas, pero menos frecuentes, la interleucina 13, que va a ir a estimular la secreción de moco y la producción de inmunoglobulina E a su vez también. Es por eso que en el asma nosotros vemos que existe una hipersecreción de moco. Y si hacemos, como hace rato les había dicho, si hacemos un examen y hacemos una cuantificación de inmunoglobulina E, entonces esta va a estar elevada, ¿no? Porque aparte de que se estimulan y se producen a este nivel, una vez que se activan los eosinófilos reclutados y hay liberación de interleucina 13, entonces también va a haber liberación de inmunoglobulina E. Entonces, todos estos mecanismos que se está realizando en la mucosa del aparato respiratorio, en el epitelio, tiene una finalidad y su única finalidad que va a ser destruir a este alérgeno que ha ingresado a la vía respiratoria. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos comprendido un poquito eso, el hecho fisiológico principal de la exacerbación asmática es el estrechamiento de la vía aérea y la subsiguiente obstrucción al flujo aéreo que de forma característica es reversible. Se produce por contracción del músculo liso bronquial, edema e hipersecreción mucosa. Ya habíamos visto por qué hay hipersecreción, ¿no? Y los cambios estructurales que se van a producir a nivel de la vía aérea. Entonces, dentro de la fisiopatología vamos a tener dos fases, una fase inmediata y una fase tardía. Aquí vemos representando en el dibujo una mucosa y un epitelio normal de la vía respiratoria y aquí vemos ya lo que va pasando una vez que se producen todos esos cambios fisiopatológicos cuando ingresa el alérgeno. Entonces, en la fase inmediata va a haber una broncoconstricción, aumento de la producción de moco, va a haber vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, va a haber reclutamiento de los leucocitos y también se va a caracterizar porque va a existir reflejos neuronales por los nervios vagales que existen a este nivel. Y en la fase tardía va a haber un reclutamiento de los leucocitos. Va a haber ya mayor cantidad de neutrófilos, eosinófilos, los linfocitos T, habíamos dicho los T helper 2 y otros T helpers como el 7, pero sobre todo el T helper 2. Y dentro de la anatomía patológica, ¿qué es lo que se va a observar? Las lesiones típicas van a ser fragilidad del epitelio y su infiltración, al igual que el de la mucosa, por células inflamatorias. Va a haber engrosamiento de la membrana basal, como habíamos visto en ese dibujo hace rato, aumento del género de mastocitos en la mucosa bronquial y en las secreciones bronquiales. En biopsias bronquiales también se puede observar hipertrofia del músculo liso y de las glándulas mucosas. Eso a la anatomía patológica. ¿Qué síntomas y signos nos va a presentar entonces nuestro paciente? Se va a caracterizar por 3 síntomas principales. Va a presentar sibilancias en los casos donde nuestro paciente está con un asma persistente, moderado a severo.
Vamos a tener incluso sibilancias audibles a distancia. No vamos a necesitar hacer auscultación de los pulmones, sino que nuestro paciente, a medida que vaya respirando y expirando, entonces se van a escuchar las sibilancias audibles. Muchos incluso de los pacientes nos vienen a la consulta y nos dicen, siento que como si estuviese un gato en mi garganta porque va llorando así, ¿no? Entonces las sibilancias son audibles. Estas sibilancias pueden ser episódicas. Va a presentar disnea, dependiendo del grado de obstrucción que está presentando nuestro paciente, va a tener dificultad para respirar. Esa dificultad para respirar le va a producir una opresión a nivel precordial, ¿no? Va a existir tos y puede existir expectoración mucosa igual. Por esa hipersecreción que está existiendo, muchas veces hay una expectoración bien espumosa, abundante, que presentan nuestros pacientes. La frecuencia de los síntomas es muy variable. Algunos pacientes llegan a tener solamente una tos seca crónica y otros pueden presentar ya una tos productiva, ¿no? A menudo los síntomas empeoran durante la noche. Esta es una característica del asma, ¿ya? Entonces nuestro paciente nos va siempre a referir que esos síntomas, la tos, la disnea, las sibilancias aumentan durante la noche y alcanzan su máximo especialmente en la madrugada, a las 3 o 4 de la mañana. ¿Ya? Es frecuente el edema de la mucosa nasal, aumento de las secreciones nasales y pólipos nasales en los pacientes con asma alérgica. Los trastornos alérgicos de la piel, como el eczema, la dermatitis atópica y otras manifestaciones, también pueden presentarse. Si nuestro paciente presenta ya una atopía, es sensible a cualquier tipo de alérgeno, no solamente nos va a presentar síntomas respiratorios del asma, sino que también pueden presentarse síntomas dermatológicos, ¿no? El levantamiento de los hombros y uso de musculatura accesoria de la respiración sugiere un elevado trabajo ventilatorio. Entonces, en esos pacientes que están con asma severo, obviamente van a hacer un esfuerzo respiratorio. Al examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Son característicos poder auscultar en los pulmones los roncus y las sibilancias. ¿Ya? En el asma agudo grave, el grado de obstrucción es tanto que no se auscultan ruidos respiratorios, señalando una obstrucción severa. Entonces, si hay un silencio auscultatorio cuando yo le examino a mi paciente, no quiere decir que ese paciente está bien, sino es lo contrario, peor, ¿no? O sea, su vía aérea está totalmente obstruida, tan cerrada que ya no se escucha nada. Eso es un silencio auscultatorio, ¿no? Entonces, es señal de que el paciente está con una obstrucción totalmente severa a nivel de los bronquios. Las deformaciones torácicas, como el tórax en pichón o el tórax en tonel, se observan en el asma persistente. ¿Por qué se produce el tórax en tonel? Porque existe un atrapamiento aéreo, ¿no es cierto? Entonces, si nuestro paciente está con un asma persistente, va a presentar un tórax en tonel. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a realizar? Las bases para el diagnóstico son: 1, que nuestro paciente tenga los síntomas episódicos o crónicos de obstrucción al flujo aéreo, que habíamos mencionado ya, ¿no? La tos, las sibilancias, la disnea y que exista sensación de opresión a nivel torácico. Síntomas que empeoran en la noche o al amanecer, que es característico del asma, les había indicado, ¿no? Una expiración prolongada y sibilancias difusas al examen físico. La limitación del flujo respiratorio en las pruebas de función pulmonar o provocación bronquial positiva. Entonces, siempre hay que hacerles una espirometría para poder valorar esta parte. Reversibilidad completa o parcial de la obstrucción al flujo respiratorio, que puede ser espontánea o a consecuencia del tratamiento con broncodilatadores, pero siempre es reversible. Entonces, para el diagnóstico, aparte de los antecedentes, aparte de los síntomas que presenta, vamos a complementar nuestro diagnóstico solicitando de base, siempre como un examen rutinario en el paciente neumológico, una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax, ¿qué vamos a ver?
puede ser normal, dependiendo si es un asma leve, no existen cambios a nivel radiológico, pero en pacientes con asma persistente, que incluso han iniciado ya desde la infancia, pueden haber signos de hiperinsuflación. ¿Y cuáles son esos signos de hiperinsuflación? Ya habíamos hablado, ¿no? Aplanamiento del diafragma, horizontalización de las costillas, mayor radiolucidez de los campos pulmonares, signos de hiperinsuflación. ¿Qué pruebas más vamos a realizar? Debemos realizar siempre una prueba de funcionamiento pulmonar. ¿Cómo lo realizamos? Mediante la espirometría, antes y después de administrar un broncodilatador de acción corta. Se debe demostrar mediante la espirometría obstrucción reversible de la vía aérea. La espirometría, como dice aquí, es el gold estándar para el diagnóstico del asma. Es un estudio fácil de realizar y de interpretar, pero a veces es muy poco usado. Dentro de los conceptos básicos vamos a seguir manejando volúmenes, igual que en el EPOC. El que nos va a interesar es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que habíamos dicho que equivale al volumen del aire exhalado del pulmón de manera forzada durante el primer segundo, después de una inspiración máxima, ¿no? Entonces estamos repasando esta parte. Y la capacidad vital forzada, habíamos dicho que es el volumen máximo de aire exhalado en una maniobra expiratoria de esfuerzo máximo, iniciada tras una maniobra de inspiración máxima. Entonces, ¿por qué definimos estas dos capacidades? Porque son las que nos van a servir para realizar el cociente FEV1, FCB, que es el que nosotros vamos a tomar en cuenta en la espirometría, igual que en el EPOC, ¿no? Es el mismo que tomamos en cuenta igual. El cociente FEV1, FBC es la relación entre el volumen expiratorio máximo en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Y se expresa siempre en porcentajes, normal igual o mayor al 80%. Entonces, ¿qué va a suceder en el asma? Va a existir la obstrucción bronquial reversible, que es el aumento mayor a un 10% y 200 ml del BEF1, o un 7% y 200 ml en la capacidad vital forzada después de inhalar un broncodilatador de acción corta. Entonces, esto es lo que tiene que pasar en nuestro paciente para que nosotros lo podamos considerar que es un paciente con una obstrucción reversible, ¿no? Este parámetro nos va a referir nuestra espirometría y con eso nosotros vamos a poder confirmar nuestro diagnóstico de asma. Un criterio de broncodilatación alternativo es un aumento del flujo expiratorio máximo, PEF superior a 60 litros minuto o 20%. Esto no tanto, pero esto sí quiero que se les quede, ¿ya? Entonces, porque con esto vamos a realizar el diagnóstico de lo que es el asma. Aumento mayor o igual a un 10% o 200 ml del BEF1 o un 7% o 200 ml de la capacidad vital forzada después de darle un broncodilatador a nuestro paciente. Esto es lo que tiene que pasar para considerar que es un paciente con asma. Dentro del tratamiento, ¿cuáles serán nuestras metas? Entonces, las metas de tratamiento consisten en minimizar los síntomas crónicos que deterioran la actividad normal de nuestro paciente. 2, en prevenir las exacerbaciones recurrentes y en mantener una función pulmonar casi normal. Para eso tenemos varios medicamentos y vamos a ir viendo que dentro de ellos vamos a tener una medicación que nos va a ayudar a controlar, medicación controladora. Y dentro de la medicación controladora tenemos a los corticoides, sobre todo de vía inhalatoria, que son la piedra angular del tratamiento por ser potentes antiinflamatorios. Reducen número y actividad de células inflamatorias. Va a ir a disminuir a los eosinófilos, los linfocitos T que se han activado, a esos mastocitos que habíamos visto, y aumenta la expresión de los receptores beta 2. Dentro de la medicación controladora también tenemos a estos medicamentos que son los agonistas beta 2 adrenérgicos. Estos fármacos son de elección para aliviar los síntomas
van a ir a activar los receptores beta 2 con un aumento del AMP cíclico intracelular y van a producir una relajación del músculo liso. El músculo liso habíamos dicho que va a estar totalmente contraído, ¿no es cierto? Produciendo esa vasoconstricción. Pero estos medicamentos van a ir a atenuar eso y van a ir a producir una relajación del músculo liso. Como ejemplo, ¿a cuál lo tenemos? Al salbutamol, que tiene un inicio de acción de 5 minutos y una duración de 3 a 6 horas. Las actuales guías los introducen cuando existen síntomas pese al uso regular de glucocorticoides inhalados. Su principio activo, el salmeterol y el formoterol, y el salbutamol, habíamos dicho, ¿no? Tienen un inicio de acción lento, detectándose efectos broncodilatadores significativos a los 10 o 20 minutos, mientras que el formoterol inicia más rápido, a los 3 minutos ya hace su acción, y llega a su máximo a los 30-60 minutos. Son útiles como medicación de rescate. Dentro de sus efectos secundarios, entonces tenemos que tener siempre cuidado con la taquicardia, el temblor, la arritmia y la broncoconstricción paradójica. Hola, ¿me escuchan? Se ha cortado. Sí, doctora. Ya, entonces seguimos hablando del tratamiento. Dentro del tratamiento también existe asociación de los beta 2 prolongados con glucocorticoides. Ya tenemos una combinación entonces fija para hacer un tratamiento con ambos medicamentos. Y es tan efectiva como dar cada uno de los fármacos por separados. Al momento disponemos de la fluticasona más el salmeterol, que vienen en un solo aerosol, y también tenemos a la budesonida más el formoterol. Los glucocorticoides sistémicos tienen su mecanismo de acción, es igual al que los glucocorticoides inhalados, aunque por vía sistémica pueden alcanzar un número mayor de dianas terapéuticas. Su papel como medicación de control queda restringido al asma persistente grave. Los glucocorticoides sistémicos también son buenos para realizar el tratamiento del asma, solo que como en el EPOC también les había dicho que tienen muchos efectos adversos y es por eso que hay que hacer un tratamiento siempre controlado. El uso indiscriminado de ellos pueden llevar a producir incluso un síndrome de Cushing o hacer alteraciones gastroenterológicas, ¿no? Que son una de las principales. Las gastritis, las hemorragias digestivas, entonces hay que tener cuidado con su uso. Otro de los tratamientos, otro de los medicamentos que tenemos para el tratamiento del asma son los antileucotrienos, ¿no? Que van a producir una inhibición de la enzima 5-lipoxigenasa y van a antagonizar los receptores tipo 1 de la cistenil-leucotrieno. Disminuyen la broncoconstricción del músculo liso, la microextravasación e inflamación eosinofílica y disminuyen a la expresión de los mastocitos. Entonces también su uso puede realizarse y en este ejemplo tenemos al Montelukast que viene en tabletas de 10 miligramos y la administración la hacemos por vía oral. Un segundito, por favor, les voy a pedir que me esperen, están tocando mi puerta.
Ya. Y en el tratamiento y los medicamentos de rescate, vamos a utilizar a los antagonistas beta 2, pero de acción rápida. ¿Estos qué van a hacer? Van a ejercer su acción broncodilatadora, relajando al músculo liso de las vías aéreas al estimular a los receptores beta 2. Esto ya habíamos hablado, ¿no? Su principio activo es el salbutamol y la terbutalina. Otro de los medicamentos que también utilizamos en el tratamiento son los anticolinérgicos. Estos van a bloquear el efecto de la acetilcolina que liberan las terminaciones colinérgicas. Van a inducir la broncodilatación y van a ir a disminuir el tono vagal. Dentro de ellos, los medicamentos que más utilizamos son el bromuro de ipratropio y el bromuro de tiotropio. También lo utilizamos por la vía inhalatoria, en aerosoles también, ¿no? Entonces, una vez que hemos conocido cuáles son los medicamentos que utilizamos para el tratamiento, debemos ver qué medicamento vamos a utilizar y en qué paciente vamos a utilizar cada uno de los medicamentos que habíamos visto. Este, por ejemplo, es una gráfica de los 5 escalones del manejo y del tratamiento del asma, que nos indica qué medicamento podemos utilizar. Entonces, esta es una gráfica resumida. Vemos que en el primer escalón, cuando nuestro paciente se encuentra con síntomas leves, el medicamento de elección que vamos a utilizar son los beta agonistas de acción corta. Y a este nivel podemos utilizar el salbutamol, el salmeterol. Si nuestro paciente, una vez que ha iniciado tratamiento con estos beta agonistas de acción corta, no presenta mejoría durante una semana, entonces nosotros debemos subir y decidir ya subir un escalón al tratamiento y subir al escalón 2. En el escalón 2 vamos a iniciar ya tratamiento con los beta 2 de acción corta. Podemos asociar a un beta 2 de acción prolongada, ¿ya? Y a este nivel también cuando nuestro paciente está antes de pasar al paso 2, podemos iniciar también antileucotrienos en nuestro paciente por vía oral. Si es que no ha respondido bien, entonces vamos a pasar al paso 2 y en el paso 2 vamos a iniciar tratamiento beta 2 de acción corta asociado a corticoides por vía inhalatoria. Dentro de los corticoides de vía inhalatoria habíamos indicado que tenemos a la fluticasona, al budesonide, entonces ya podemos utilizar aquí, en el paso 2. En el paso 3, si no hay una mejoría con este tratamiento en nuestro paciente, vamos a subir otro escalón y vamos a subir al paso 3. En el paso 3 vamos a utilizar beta 2 agonistas de acción según la necesidad, de acción prolongada asociada a un corticoide por vía inhalatoria. Por ejemplo, podemos utilizar budesonida más formoterol. La dosis que nosotros utilizamos son 2 PAF cada 12 horas. Entonces, vamos a ir viendo cómo responde nuestro paciente. Si nuestro paciente no responde a este medicamento, entonces debemos subir ya un nuevo escalón e ir al paso 4. En el paso 4, ¿qué vamos a utilizar? Beta 2 agonistas de acción prolongada asociada a budesonide y a este nivel podemos utilizar ya lo que son los, aparte que nosotros utilizamos a este nivel, corticoides vía inhalatoria, más los antagonistas, más los beta 2 adrenérgicos de acción prolongada, podemos iniciar ya a este nivel las teofilinas. ¿Ya? Entonces podemos asociar, ver si responde o no. Dentro de las teofilinas o las xantinas, igual tenemos que tener mucho cuidado el tema de las taquicardias.
Si nuestro paciente no ha respondido a este tratamiento, entonces debemos pasar ya a un quinto escalón y ver ya incluso derivación del tratamiento ya a un especialista. Ay, perdón. Y en el quinto escalón lo que vamos a hacer es utilizar beta 2 agonistas de acción prolongada más corticoides por vía inhalatoria, más podemos utilizar santinas, más ya a tratamientos que van, como por ejemplo, a inhibir a las interleuquinas. Y en este caso tenemos el omalizumab, que es uno de los medicamentos que se utiliza. ¿Qué inconveniente tenemos con este medicamento? Que es uno de los medicamentos que tiene mucho costo económico y muchos de los pacientes no pueden conseguir este medicamento. Entonces, esa es su deficiencia, se podría decir. No es muy fácil de utilizar. Ya, entonces, este es el tratamiento escalonado que podemos seguir del asma en los 5 pasos, dependiendo cómo está nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, con eso estaríamos terminando. Si hay alguna duda, alguna consulta. No hay dudas, creo, ¿no? Ay, digan algo. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Al administrar los medicamentos, doctora, ya sea uno de los 5 tipos, primeramente, Sí. la enfermedad del asma es reversible. Una vez que ya concluya con el tratamiento, ¿hay algún tipo de secuelas en el asma, doctora? Bien. En una de las clases creo que les había dicho también que el pulmón va muy relacionado con el tema del corazón y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, el asma, al hacer igual al ser una patología crónica, causa también en nuestros pacientes, por ejemplo, lo que es, puede llegar a producir alteraciones crónicas a nivel del corazón, como un cor pulmonar, después sus exacerbaciones, así que nos dejen en realidad alteraciones a nivel pulmonar o signos, por ejemplo, como en la silicosis de fibrosis, algo así, no produce. Pero sus exacerbaciones muchas veces pueden ser totalmente tan agudas que pueden llevar a una insuficiencia respiratoria aguda. Incluso este paciente puede ingresar a terapia intensiva con una exacerbación o una crisis asmática, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda?